Y hoy en ginecología vamos a hablar de la hiperemesis Hiperemesis gravídica. Ok, que en pocas palabras es Son los vómitos que ocurren durante el embarazo, los temidos pero los y vómitos asquerosos vómitos. exagerados. Totalmente exagerado. Sí, Una mujer, eso se dice que es uno de los síntomas del vómito, perdón, del embarazo. Hay muchas mujeres que le pasa esto y hay mujeres que absolutamente no tienen que pasar por nada de estos traumas, porque eso es como un trauma. sí, realmente la mayoría de las mujeres tienen algo de síntomas. Ajá. Las náuseas o los vómitos matutinos son algunas de las características de una mujer embarazada. Ajá. Algunas no les pasa nada, pero la gran mayoría van a tener algún tipo de malestar. Ajá. Cuando esto, o sea, ya se sale de lo normal o ¿Cómo de lo es, qué es lo anormal Ok. dentro de este periodo? una mujer que ya no puede consumir nada, que pasa más de 12 horas, que todo lo que ingiere lo vomita. Hasta el agua. Hasta el agua. Entonces va a entrar en una fase de deshidratación, que Es es un peligrosa. momento importante. Obviamente ella está en un momento donde tenemos que balancearle porque puede entrar en un estado de descompensación electrolítica. Siempre se recomienda a la mujer que está embarazada y que está con vómitos que cada vez que pueda o se sienta un poquito más, se sienta un poquito mejor y entonces tome un poquito de líquido, se coma algo, que haga comidas pequeñitas, pero que trate de mantenerse, aunque sea hidratándose. ¿Por qué pasa esto, doctor? No hay se sabe explicación. exactamente. Una de las razones que se piensa es porque hay una elevación de una hormona que se llama hormona gonadotropina coriónica que va subiendo en las primeras semanas del embarazo, se va subiendo, duplicando cada 48 horas más o menos. Y esto puede tener un efecto también pues, de estimular esta sensación de náuseas y de vómito. Y no importa, porque eso depende del embarazo, ni siquiera de la mujer per se. Sí. Porque, por ejemplo, en mi primer embarazo, pues a mí no me dio ni hipo. Ajá. En mi segundo embarazo, o sea, yo me enteré que estaba embarazada, al día siguiente empecé con la hiperemesis gravídica. Sí, entonces el problema es esto, por ejemplo, un embarazo normal, pues usualmente puede dar este tipo de síntomas, pero también hay que sospechar si la mujer tiene un embarazo gemelar, por ejemplo, o pues más de un embarazo, Cuando más de un empieza a bebé, vomitar mucho. esto puede, pues obviamente los niveles hormonales aumentan. Existe una patología que se llama mola hidatiriforme, es una patología que en vez de un embarazo se desarrolla, son como unas vesículas dentro de la matriz, dando todos los síntomas de embarazo. Puede inclusive estar acompañado de un embarazo normal y una mola hidatiriforme. Esto eleva muchísimo la gonadotropina y provoca muchísimo entonces síntomas y esta mujer puede estar con esto. O sea que nosotros apenas tenemos una paciente con una exageración de sus síntomas de náuseas y vómitos, tenemos que buscar, hacer un diagnóstico y estar seguros. Primero que es un embarazo único o un embarazo gemelar y descartar que haya un problema de esto. Ok, ¿y esto tiene curas? ¿Hay sabes? Yo sé que hay una limitación de medicamentos cuando uno está en estado de gravidez, pero ¿hay algún método o algo que pueda como disminuir este estado tan desagradable? Porque es totalmente desagradable, porque muchas veces, y te lo digo por experiencia, pues yo tenía hambre, pero realmente cuando ingería hasta el agua, pues me provocaba náuseas. Un olor me provocaba náuseas, o sea, cualquier cosita me provocaba náuseas. Hay muchas cosas que pueden disparar esto, olores, luces intensas, de repente algún tipo de movimiento, pues obviamente hay muchas cosas que pueden estimular o aumentar estos síntomas. ¿Qué hacemos? Sí, tenemos medicamentos básicos como el dimeritrimato, ese me fue el otro tipo, que no quiero decir el nombre comercial, son medicamentos que podemos dar para inhibir un poquito las ¿Esto no náuseas. afecta al feto? No afectan. Obviamente que debemos utilizarlas con prudencia y bajo supervisión médica. Y siempre no automedicarse, sobre todo, o sea, no hay que automedicarse aunque usted no esté embarazada, pero si está embarazada menos, porque hay... Cualquier cosa hay que consultar con el médico. Exactamente. También podemos utilizar antiácidos, porque eso también a veces hace irritación. Hay mujeres que inclusive de tanto vomitar pueden tener una irritación del esófago y un sangrado, vómitos con sangre, ya esas son cosas más complicadas. Puede traer consecuencias que nos lleven a una complicación del embarazo, Exacto. tanta hiperemesis, sí, claro, la deshidratación es peligrosa. Entonces, nosotros muchas veces tenemos que o llevar a la paciente a una hidratación endovenosa con medicamentos
o hasta a veces hospitalizarla 2, 3 días y pasarla solamente con líquidos, hidratando con estos medicamentos hasta que logramos estabilizarla. Pero gracias a Dios no es lo más frecuente, pero sí definitivamente desde su hay que hacerlo. experiencia, doctor, cuando una mujer uno de los primeros síntomas presenta este vómito exagerado, o sea, ¿esto permanece durante los 9 meses o eso en algún momento para? Generalmente se dan desde las 6 semanas hasta las 12, 14, 16 semanas. Es el periodo donde pueden ocurrir. Hay mujeres que tienen muy poquito tiempo con síntomas, hay mujeres que duran mucho más. Hay pacientes que se pasan todo el embarazo con estos síntomas, no tan severos, pero sí puede llegar a tener un efecto en el crecimiento del bebé. Una mala nutrición obviamente puede ir un retraso, una restricción de su crecimiento del Por eso muchas veces entonces es necesario hospitalizar a esta mujer para que pase todos los nutrientes por vena, ¿no? Exacto. Sí, obviamente si no puede tolerar nada, tenemos que hidratarla vía endovenosa. Wow. Darle una estabilidad al estómago, que se estabilice, se vaya balanceando y luego entonces volver paulatinamente a la alimentación oral. Es importante también decirle a la paciente que tienen que comer cositas secas, de pronto galletas de soda, palitroques, tostaditas esas que vienen que eso ayuda también a absorber un poquito la acidez en el estómago. Entonces tratar de que ella vaya durante el día haciendo comidas pequeñitas. Cada vez que tenga náuseas, comerse una galletita. Porque los ácidos están revolucionados en el estómago cuando ocurre esto. ¿Y esto afecta al feto? Puede afectar el crecimiento si esto ocurre a largo plazo. Y el desarrollo, no pasa nada. Y el desarrollo, por ejemplo, de los órganos, del cerebro y esto claro, también puede afectar. Si hay una deshidratación y la paciente la mujer pasa todo el tiempo prácticamente sin comer, va a perder peso, va a sentirse débil y puede tener inclusive complicaciones de su propio embarazo. Por ejemplo, no sé si tenga que ver con el tema, pero de repente una mujer que ya está desnutrida y sale embarazada y presenta que puede pasar, todavía más complicada es mucho más complicado. Claro, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, esas pacientes a veces hay que hospitalizarlas y balancearlas. Si van al doctor, porque yo estoy pensando en mujeres, en áreas indígenas, en áreas muy apartadas, en donde lo usual no es ir precisamente a un ginecólogo ni llevar un control. Una persona la mujer puede llegar inclusive por un estado de deshidratación y de desequilibrio electrolítico a morir. O sea, puede morir. Exactamente. Por eso, si no hay una atención médica adecuada. Los Lamentablemente hay áreas donde no se puede conseguir que la paciente sea atendida adecuadamente. Exactamente. Y no sabemos porque muchas veces ni siquiera nadie se entera. Así es. Y muchas veces ni siquiera se entera que está embarazada hasta el final. Hasta el final cuando van al médico ya o si llegan a ir al doctor. Por ejemplo, si esto permanece y se da la labor de parto o la cesárea, pues el niño puede nacer con muy bajo peso. Puede ser prematuro, tiene tendencia a nacer prematuro por esta falta de... Puede acelerarse, puede haber una pérdida o puede acelerarse el parto y hacer un embarazo, una labor de parto prematura. Aunque normalmente esto, como dije, gracias a Dios no ocurre tanto, sino ocurre un periodo específico del principio del embarazo, el primer trimestre, entrando al segundo. Entonces normalmente ya esto pasa y una vez que la paciente se estabiliza, sigue su embarazo y recupera su peso. Claro. La mayoría de las mujeres van a notar que al principio del embarazo van a perder peso y llegan preocupadas porque, doctor, el mes pasado pesé menos, es más, ahora estoy pesando menos porque he estado con muchas náuseas, vómitos, no como bien. Digo, tranquila, trata de mantener la alimentación balanceada, pero no te preocupes, simplemente después se va a recobrar el peso y ahí es donde hay que tener cuidado que no se vaya después al exceso. A dispararse y vaya al otro extremo, ¿no? Claro, que es precisamente ya la obesidad. A comer más de la cuenta y entonces a recuperar todo lo que votó. Se aumenta el peso. Increíble. Es importante que si usted ya pues nota que es muy común esto, porque muchas veces lo dejamos pasar desapercibido porque pareciera que es algo común del embarazo, pero ya cuando es algo que ya le está afectando ya su alimentación, su nutrición, pues sí tiene que consultar al médico o en este caso su ginecólogo porque usted puede estar pasando por una hiperémesis gravídica que puede llevarla, si no se trata a tiempo, pues a resultados un poco muy tristes y complicados. Sí, para su vida inclusive. Incluso para la vida. Sí. La alimentación es importante. Claro. No, es que cualquier persona que se deshidrata, entonces entra en una descompensación hidroelectrolítica y puede tener un paro cardíaco o cualquier complicación. Entonces, eso es importante que
que se sepa, inclusive sabemos cómo los niños se deshidratan rapidito. Total. Una mujer embarazada también puede deshidratarse. Por eso cuando llegas al hospital con cualquier cosa con tu hijo, lo primero que haces es hidratarlo. Sí, de una vez una vía endovenosa, una venoclisis para poder empezar a hidratar y balancear y obviamente detener el proceso y tratar de inhibir esta sensación que produce la náusea, el vómito. Esta mal sensación, con porque verá que, medicamentos. ay no, es horrible. Sí. Afortunadamente tenemos medicamentos, hoy en día pues hay que tener cuidado que se utiliza también, ¿no? Pero la mayoría de los que son accesibles pues son seguros hasta donde se puede saber. Hace muchos Sin efectos años, secundarios. Sí, hace muchos años hubo unos medicamentos que se usaron para las náuseas, entonces muchos años y se dieron cuenta que después tenían complicaciones en los bebés, o sea, malformaciones a largo plazo. Wow, imagínese. Pero hoy en día los medicamentos que tenemos, gracias a Dios, son seguros. Bueno, muchísimas gracias. No conocía de esta, o sea, conocía de la comisión de vómito, pero no sabía que tenía un nombre un poco más sofisticado y menos grotesco. Más feo. Más feo. Hiperemesis gravídica. Hiperemesis gravídica, conocidas popularmente como los vómitos exagerados durante el embarazo. Gracias, doctor Laverne, por siempre traernos esta información tan valiosa.